Ciudad de México, 1990. Las escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana, no solo de curiosos sedientos de noticias ni de criminales endurecidos, sino de feligreses, obreros de fábricas, familias migrantes y ancianas que apretaban entre sus dedos gastados rosarios. Las camionetas de Televisa y TV Azteca alineaban la calle. Los reporteros ajustaban sus micrófonos bajo el cielo gris del altiplano. Algo en este caso había capturado la atención del público, y no de la manera en que nadie dentro del convento de Nuestra Señora de Guadalupe jamás hubiera imaginado. Dentro de la sala del tribunal se encontraba la hermana Carmen. Su hábito era sencillo, negro y blanco, sin cambios a lo largo de décadas. En un mundo que se había vuelto más ruidoso, más acelerado y más escéptico de la fe, ella permanecía tranquila y firme. Durante casi 20 años había servido a los barrios más pobres de la ciudad, alimentando a trabajadores sin documentos, visitando a detenidos, abogando por hombres que ella creía tratados injustamente, ayudando a mujeres a escapar de hogares violentos. Ella no preguntaba si las personas eran perfectas. Creía que eran amadas. Pero no todos admiraban su labor. En el estrado se encontraba la jueza Margarita Villanueva, respetada, firme. Conocida por su postura inflexible frente al crimen durante una década en que el miedo público hacia las pandillas y la migración dominaba los titulares. Los finales de los años 80 y los primeros años de los 90 habían endurecido muchos corazones. La mano dura era el lenguaje de la época. Margarita Villanueva creía profundamente en el orden y la disciplina. Y a sus ojos, las intervenciones de la hermana Carmen ya no eran caridad. Eran interferencia. Los cargos presentados contra la religiosa eran graves: obstrucción de la justicia, manipulación de testigos, conspiración para influir en procedimientos judiciales. El lenguaje legal llenó la sala como maquinaria fría. Pero debajo de todo ello había algo personal. La hermana Carmen había ayudado a pagar fianzas para hombres acusados de vínculos con pandillas o el crimen organizado. Había escrito cartas solicitando apelaciones en casos que Villanueva ya había resuelto. Había hablado públicamente en una reunión de la parroquia de San Juan Diego cuestionando si ciertos arrestos afectaban injustamente a las comunidades migrantes. Las palabras eran mesuradas, pero en un clima de tensión y sospecha, fueron interpretadas como desafío. El juicio avanzó rápidamente. Los medios lo enmarcaron como un choque dramático entre la fe y la ley. Algunos comentaristas argumentaron que el activismo religioso había cruzado un límite. Otros defendieron a la religiosa como servidora de los pobres. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde dos visiones de la justicia chocaban. Los testigos tomaron la palabra. Un antiguo beneficiario afirmó que la hermana Carmen lo había animado a mantenerse firme ante el tribunal. Otro sugirió que había aconsejado a las familias desconfiar del sistema. El contexto se distorsionó. La intención fue interpretada con dureza. Las objeciones de la defensa fueron desestimadas con eficiencia. A lo largo de todo ello, la hermana Carmen permaneció serena. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, no acusó. No se defendió con indignación. Simplemente dijo: he intentado recordarles a las personas que la verdad y la misericordia van juntas. Si me he equivocado, ha sido únicamente al elegir la compasión. Su voz era tranquila, casi suave, y sin embargo resonó en el silencio que siguió. La deliberación no tardó mucho. Cuando la jueza Villanueva regresó al estrado, la tensión en la sala era visible. Las cámaras estaban listas. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. La voz de la jueza era firme y segura. Dada la gravedad de los delitos y el patrón demostrado de interferencia ilícita en asuntos judiciales, este tribunal condena a la acusada a prisión vitalicia. Las palabras cayeron como un trueno. Prisión vitalicia para una religiosa. Se escucharon jadeos en la sala. Una joven periodista bajó su pluma con incredulidad. Un hombre al fondo susurró: esto no puede ser real. Afuera, los manifestantes comenzaron a congregarse mientras la noticia se difundía en minutos por la radio y la televisión local. Pero la hermana Carmen no se derrumbó. Cerró los ojos brevemente y tocó el pequeño crucifijo que colgaba de su santo rosario.
Madrecita, rezó en silencio, si esta es mi cruz, ayúdame a cargarla con amor. Cuando los agentes se acercaron con las esposas, ella se volvió hacia el público. No había amargura en su expresión, ni ira hacia la jueza, solo una rendición silenciosa, del tipo que no nace de la debilidad sino de la fe. Las campanas del convento de Nuestra Señora de Guadalupe repicaron aquella tarde, lentas y pesadas. Las estaciones de noticias debatieron si la sentencia era excesiva. Las columnas de opinión de Reforma y El Universal cuestionaron si el sesgo personal había influido en el proceso. Sin embargo, en la parte trasera de un vehículo de traslado penitenciario, mientras el Palacio de Justicia se desvanecía tras los vidrios polarizados y las luces destellantes, la hermana Carmen comenzó a rezar el Santo Rosario. No por su libertad, sino por la jueza Villanueva, por los testigos, por la ciudad. Y aunque parecía que la justicia había pronunciado su última palabra aquel día de 1990, el cielo no estaba en silencio. A veces, cuando una sentencia parece permanente, un juicio mayor ya está desenvolviéndose, invisible, paciente y misericordioso. Las puertas del Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Marta Catitla se cerraron con una finalidad metálica que resonó mucho después de que el sonido mismo se desvaneciera. Para la mayoría de las que entraban, ese ruido marcaba el fin de la dignidad y el comienzo de la supervivencia. Para la hermana Carmen, marcaba el comienzo de una nueva misión. El sistema penitenciario de los primeros años 90 era tenso y saturado. La era de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir el ritmo. Los corredores de concreto olían a desinfectante y cansancio. Los guardias se movían con eficiencia, las reclusas, con desconfianza. La fe, si sobrevivía allí, sobrevivía en silencio. Cuando Carmen entró vistiendo su hábito, las conversaciones se detuvieron. Algunas reclusas se rieron, otras la miraron fijamente. Unas pocas murmuraron comentarios groseros entre dientes. Una monja con prisión vitalicia no era algo que hubieran visto antes. Un guardia le susurró a otro, ¿qué hizo? ¿Contrabandear Biblias? Pero la hermana Carmen no respondió a las burlas. Hizo lo que siempre había hecho. Miró rostros, no expedientes. Su celda asignada era pequeña y fría. Una cama estrecha atornillada a la pared, un colchón delgado, un lavabo de metal. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. Esa primera noche, cuando la pesada puerta se cerró detrás de ella, el silencio se sintió inmenso. Se sentó al borde de la cama y sacó el Santo Rosario de su manga. Las escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana, no solo de curiosos sedientos de noticias. Las primeras semanas no fueron fáciles, sino de feligreses. Algunas reclusas la veían como ingenua. Familias migrantes y ancianas que apretaban bajo sus dedos gastados rosarios. Unas pocas simplemente las camionetas de Televisa y TV Azteca alineaban la jerarquía, su propio código. Los reporteros ajustaban sus micrófonos bajo frecuentemente era interpretada como debilidad. Algo en este caso había capturado la atención de Carmen era paciente, y no de la manera en que nadie dentro del convento de Nuestra Señora de Guadalupe llamada Teresa comenzó a gritar por las noches debido a pesadillas recurrentes, se encontraba la hermana Carmen. A la mañana siguiente era sencillo, le preguntó con gentileza, sin cambios a lo largo de se quedara contigo esta noche. En un mundo que se había vuelto más ruidoso, con dureza al más acelerado y más escéptico de la fe, noche, ella cuando los gritos comenzaron de nuevo, Carmen se sentó silenciosamente al borde de su cama, a los barrios más pobres de la ciudad, alimentando a trabajadores sin documentos, la noticia visitando a detenidos, abogando por hombres que ella creía tratados injustamente, condena por robo a mano armada, ayudando a mujeres a escapar de hogares violentos. ¿De verdad ella no preguntaba si las personas eran como nosotras? Preguntó, creía no que eran amadas, sino con cansancio. Pero no todos admiraban su labor. Miró a los ojos. En el estrado se encontraba la jueza Margarita Villanueva, respetada. Pronto un pequeño grupo comenzó a reunirse durante la hora de recreación frente al crimen durante no eran servicios formales, el miedo público esos requerían permiso y la migración solo dominaba los titulares. Pasajes de las sagradas de los años 80 y los primeros años de los 90 habían endurecido muchos corazones expresados en voz alta. La mano dura era el lenguaje de la época. Los guardias observaban. Margarita Villanueva creía profundamente en el orden inesperado comenzó a suceder. Y a sus ojos, las intervenciones de la hermana Carmen ya no eran caridad. Los conflictos se suavizaron. Interferencia.
Mujeres Los que rara cargos vez hablaban presentados contra la a escribir religiosa eran cartas a graves, sus hogares. obstrucción de la justicia, Incluso el oficial manipulación de Ramírez, testigos, serio y conspiración disciplinado, para se influir quedó en una tarde procedimientos más tiempo judiciales. del necesario, El escuchando lenguaje desde legal lejos. llenó la sala como El maquinaria capellán fría. de la prisión eventualmente Pero debajo de solicitó todo una ello reunión. había algo personal. Me han dicho que La el hermana ánimo Carmen en el módulo había ayudado Esperanza a ha pagar cambiado, fianzas para dijo, hombres acusados de entrelazando vínculos sus con manos pandillas o el pensativamente. crimen organizado. Dicen que es por Había usted. escrito cartas solicitando Carmen negó con la apelaciones en cabeza casos que suavemente. Villanueva ya había resuelto. No es por mí. Había Es hablado porque la públicamente Esperanza en una tiene reunión una de la manera de parroquia de San sobrevivir, Juan Diego incluso entre cuestionando si cadenas. ciertos arrestos Pero afectaban fuera de los muros de a las las prisiones, comunidades la migrantes. controversia no había disminuido. Las palabras eran mesuradas, Grupos de pero en un defensa clima habían de tensión comenzado y a revisar sospecha, su caso. fueron interpretadas Un como periodista desafío. de investigación había El publicado juicio un avanzó reportaje rápidamente, cuestionando la velocidad Los del medios juicio lo y la enmarcaron severidad como de la un choque sentencia. dramático entre la fe y Cartas la ley. llegaban a la oficina del Algunos director, comentaristas algunas argumentaron condenándola, que el otras activismo religioso defendiéndola. había cruzado un límite. Mientras tanto, la jueza Otros Villanueva defendieron no a la encontraba religiosa paz como alguna. servidora de los pobres. Aunque había esperado La críticas sala del públicas, tribunal se no había convirtió en un anticipado escenario su donde dos persistencia, visiones ni de la la inquietud inquietud que había chocaban. comenzado a perturbar Los testigos silenciosamente tomaron sus la palabra. propias noches. Un antiguo Lo beneficiario desestimó como afirmó estrés, que la hermana como Carmen no represalia había política, animado a como mantenerse ruido. firme ante el tribunal. Pero a veces el silencio Otro habla sugirió más que había fuerte que el aconsejado ruido. a las familias desconfiar Una del noche, sistema. Mientras la hermana el Carmen se contexto se arrodillaba en su distorsionó. celda después de que se La apagaran las intención luces, fue interpretada sintió con el dureza. familiar peso de la Las incertidumbre. objeciones de la defensa Eran fueron humanas. desestimadas con eficiencia. Extrañaba las campanas A del lo largo convento, de todo el ello, jardín, la hermana los niños Carmen a quienes permaneció había serena. enseñado alguna vez. Cuando finalmente se le dio la Virgencita de oportunidad Guadalupe, de dirigirse rezó, al tribunal, su voz apenas no acusó. audible en la oscuridad, No si se este defendió con sufrimiento tiene indignación. un propósito, que hablan de los Simplemente corazones, dijo, he intentado especialmente los de recordarles a aquellos las que creen personas que la estar más verdad y allá la de la misericordia misericordia van juntas. En ese momento, Si me he la equivocado, prisión ha permanecía sido sin únicamente cambios. al elegir la compasión. Los barrotes seguían Su siendo voz de era acero. tranquila, casi La suave, sentencia y sin seguía embargo siendo resonó vitalicia. en el silencio que siguió. Pero dentro de esos muros, La deliberación algo había no tardó comenzado mucho. a moverse silenciosamente. Cuando la jueza de manera Villanueva invisible, regresó al estrado, como la primera la tensión grieta en la el hielo sala era antes de la visible. primavera. Las Y cámaras mucho más estaban allá listas. de la prisión, En oficinas los y salas de reporteros se tribunales inclinaron y hacia habitaciones adelante. inquietas, otras La voz de la grietas jueza también era firme comenzaban y a segura. formarse. Dada Para la la gravedad de verdadera los del delitos y el 1991, patrón demostrado de casi un interferencia año ilícita después de en las asuntos sentencias, judiciales, algo sutil este había tribunal cambiado, condena a no la solo acusada dentro a de los prisión muros de la vitalicia, prisión, sino más las allá palabras de ellos. cayeron como un trueno. En el módulo Esperanza, Prisión vitalicia la hermana para Carmen una se había religiosa. convertido en un ancla Se silenciosa. escucharon jadeos en la sala. Las mujeres ya no se Una burlaban joven de su periodista hábito. bajó su pluma con Algunas incredulidad. incluso la defendían cuando Un hombre llegaban al fondo nuevas susurró, reclusas con "Esto lenguas no puede afiladas ser y real". sospechas aún más afiladas. Afuera, los manifestantes Ellas comenzaron a congregarse Teresa, mientras la simplemente. noticia se difundía en Eso minutos es más por de la lo que radio la y mayoría de la televisión gente local. haya hecho jamás. Pero la hermana Lo que Carmen no comenzó se como derrumbó. conversaciones susurradas Cerró durante los la ojos recreación brevemente había y tocó el evolucionado pequeño hacia algo crucifijo más que profundo. colgaba de su santo rosario. El padre Miguel Gutiérrez, Madrecita, capellán de rezó la en prisión, silencio, había "Si esta recibido es mi cruz, permiso para ayúdame a celebrar cargarla servicios con de amor". oración semanales en una Cuando pequeña los sala agentes se multiuso acercaron con cerca las de la esposas, biblioteca. Ella se volvió hacia La el público. asistencia era voluntaria. No había amargura en su Sin expresión, presión, ni sin ira hacia la espectáculos. jueza, solo una rendición Sin embargo, silenciosa. cada semana del se tipo que llenaban no más nace de la sillas. debilidad sino de la fe. Carmen nunca se Las colocaba al campanas frente del como convento líder. de Nuestra Señora de Guadalupe Prefería sentarse repicaron entre aquella las demás. tarde, lentas y pesadas. Cuando se leían las sagradas Las escrituras, estaciones de noticias reflexionaba en debatieron si silencio. la sentencia era Cuando excesiva. alguien lloraba, Las colocaba una columnas de mano opinión de suavemente reforma sobre y el su hombro. Universal cuestionaron si el Cuando sesgo alguien personal dudaba, había no influido en discutía. el proceso. Hacía Sin preguntas embargo, que abrían en en lugar la de parte cerrar. trasera de un vehículo La de esperanza traslado había penitenciario, comenzado a echar mientras raíces. el Palacio de Justicia se Pero en otra desvanecía parte de tras la los ciudad de vidrios México, polarizados y lejos las de luces luces de la destellantes, prisión, la jueza la Margarita hermana Villanueva Carmen no comenzó a dormía rezar bien. el Santo Rosario. Al principio, No culpó por su a la libertad, atención sino mediática. por la jueza Villanueva. Los Por editoriales testigos, continuaban por la cuestionando ciudad. la proporcionalidad de Y la aunque sentencia. parecía que la justicia había Profesores de pronunciado Derecho su de la última Universidad palabra aquel Nacional día de Autónoma de 1990, México habían el publicado cielo una no crítica estaba sugiriendo sugiriendo posibles A irregularidades veces, cuando una procedimentales durante sentencia el parece juicio permanente, un un juicio juicio mayor mayor ya de está defensa había desenvolviéndose, presentado una invisible, solicitud formal de paciente y revisión del misericordioso. caso. Las Villanueva puertas del del Centro Centro de de Reinserción Reinserción Social Social Femenil de En Santa privado, Marta, Catitla, creció se su cerraron inquietud. con una finalidad Su metálica esposo, que resonó don mucho Roberto después de que el Villanueva, sonido notó mismo el se cambio desvaneciera. Has Para la estado mayoría de distraída, las que le dijo entraban, una noche ese durante ruido la
marcaba el fin de la dignidad Casi y el no comienzo tocas de la la comida. supervivencia. Es presión Para la política, hermana Carmen, respondió ella marcaba el secamente. comienzo de una nueva misión. Pasará. El Pero sistema no pasó. penitenciario de los primeros En cambio, años 90 se era profundizó. denso y saturado.
Comenzó a despertarse. La era de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir. No era dolor físico, sino los algo más pesado. De concreto olían a persistente de la sala del tribunal. La mirada en el rostro de la hermana Carmen, las reclusas, no de ira, con desconfianza, solo paz. La fe, si sobrevivía esa paz la perturbaba más de lo que lo hubiera hecho cualquier indignación. Cuando Carmen entró vistiendo su hábito, las conversaciones se detuvieron. Villanueva fue a su despacho en casa y volvió a abrir las constancias. Otras la miraron fijamente. Se dijo a sí misma que era para reafirmar su decisión y silenciar a los críticos. Una monja con prisión vitalicia no era algo que hubieran visto cosas antes. Que había pasado por alto. Un guardia le susurró las objeciones de la defensa que había rechazado contrabandear Biblias, la redacción ambigua de ciertos testimonios. Pero la hermana Carmen no respondió a las burlas. La presión ejercida sobre los testigos en las declaraciones previas al juicio. Miró rostros, no nada abiertamente ilegal. Nada llamativo, nada era un patrón sutil y acumulativo de severidad. Una cama estrecha atornillada a la pared, el expediente delgado, un lavabo de metal. Seguí la ley, se susurró. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. Sin embargo, el susurro esa primera noche, cuando la pesada puerta se cerró detrás de la prisión, el silencio significativo se desarrolló en silencio. El oficial Ramírez, el serio oficial correccional que alguna vez se había burlado de la llegada de Carmen, solicitó una conversación privada. Mi hermana, comenzó torpemente, evitando el contacto visual, lleva 3 años sin hablarme. Asunto familiar. No sé cómo arreglarlo. Carmen no ofreció consejos legales. Ofreció algo más sencillo. Escríbele. No para defenderte, solo para pedirle perdón por cualquier cosa que pueda haberla lastimado, aunque creas que tenías razón. El oficial Ramírez frunció el ceño. Eso suena a debilidad. Suena a libertad, respondió Carmen suavemente. 2 semanas después, Ramírez regresó con los ojos rojos. Me respondió, México, dijo en voz 1990. Estamos hablando las de escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana, tanto como no solo de curiosos sedientos de noticias ni de criminales enrarecidos, sino de feligreses, obreros de fábricas. Llegó la primera grieta innegable en migrantes y ancianas que apretaban entre sus dedos gastados rosarios. Recientemente trasladada a otro de Televisa y TV Azteca alineaban la calle. Investigación. Los reporteros ajustaban sus micrófonos bajo el cielo que ciertas declaraciones de testigos habían sido fuertemente dirigidas durante la preparación previa al juicio. Y no de la manera en que nadie dentro del convento de Nuestra Señora de Guadalupe jamás hubiera imaginado. La implicación era clara. El proceso no había sido tan imparcial como la hermana Carmen. La historia se difundió en una cadena regional de noticias. Sin cambios a lo largo de la atención pública se reavivó. En un mundo que se había vuelto más ruidoso, más acelerado y más escéptico, los consejos editoriales permanecieron una revisión firme. Las organizaciones de defensa legal comenzaron a preparar una apelación formal, alimentando a trabajadores sin documentos. La jueza Villanueva dio la transmisión abogando por hombres que ella creía por primera vez injustamente. La duda ya no era un susurro. Ayudando a mujeres a escapar de hogares violentos. Y esa noche, ella no preguntaba si las personas eran perfectas. Su ventana sobre el distrito creía federal, que eran amadas. Pero en el sueño, todos admiraban estaba de nuevo en la sala del tribunal. En el estrado se encontraba la jueza Margarita Villanueva, respetada. El mazo judicial yacía en el suelo, conocida y por su postura solo había una figura, una mujer vestida de luz, el miedo silenciosa pero apenadas y la migración dominaba los despertó abruptamente, con los corazones de los años 80 y los primeros años de los 90 habían endurecido muchos corazones. Era una mujer de leyes, la mano dura era el lenguaje de la época. Sin embargo, Margarita Villanueva creía no amenazante en el orden y la disciplina, simplemente esperando. A sus ojos, las intervenciones de la hermana Carmen ya no eran ver del sueño que se desarrollaba a kilómetros de distancia. La hermana Carmen se arrodilló una vez más en la quieta oscuridad, obstrucción de la justicia, Santa Madre, manipulación de testigos, si hay conspiración para influir en procedimientos judiciales, no por mi libertad. El lenguaje legal llenó la sala como maquinaria fría. La tormenta continuaba, pero debajo de todo ello había algo personal. Como ella bien sabía, la hermana Carmen había ayudado a pagar fianzas para hombres acusados de Ciudad de México fue breve. O el crimen organizado. Por la mañana, el cielo estaba despejado de nuevo, apelaciones en casos que Villanueva ya había resuelto. Pero dentro de la jueza Margarita Villanueva, en una reunión de la parroquia de San Juan Diego cuestionando si ciertos arrestos al Palacio de Justicia a las comunidades migrantes. La imagen no la abandonaba. Las palabras eran mesuradas, el mazo judicial caído y la mujer silenciosa fueron interpretadas como desafío. En el sueño no se habían pronunciado rápidamente, no había acusación, los medios no marcaron como un choque dramático entre la fe y la ley apenada.
Algunos comentaristas Villanueva no era mujer argumentaron que dada el a activismo interpretaciones religioso místicas. había cruzado un límite. Creía en estatutos. Otros defendieron a la precedentes y religiosa razonamiento como servidora disciplinario. de los pobres. Sin embargo, La sala algo del en el tribunal sueño se la convirtió perturbó en con un una escenario precisión donde que dos ningún visiones de la editorial justicia había logrado chocaban. jamás. Los testigos Volvió a tomaron abrir el la palabra. expediente, esta vez Un no antiguo para defenderse, beneficiario afirmó sino que la para hermana examinar. Carmen lo había animado a Mientras mantenerse tanto, firme ante en el el tribunal. Centro de Reinserción Social Otro Femenil sugirió de Santa que había Marta, aconsejado a Catitla, las familias la hermana desconfiar Carmen del no sistema. percibía nada de la lucha El interna contexto que se se desarrollaba distorsionó. en los aposentos de la La jueza. intención fue interpretada Sus con días dureza. continuaban con el mismo Las ritmo. objeciones de la Oración defensa matutina, fueron trabajo desestimadas con asignado en la eficiencia. lavandería de la prisión. A lo largo de todo Conversaciones ello, tranquilas la durante hermana la Carmen recreación, permaneció reflexión serena. vespertina. Cuando finalmente Pero se algo le dio la nuevo estaba oportunidad de sucediendo. dirigirse al tribunal, Una de no las acusó. reclusas, Cristina, no se la defendió misma con mujer que indicación. alguna vez preguntó si a Dios le Simplemente importaban dijo, personas he como intentado ellas, recordarles había a las comenzado a personas estudiar que la para la verdad y la preparatoria misericordia van van juntas. Se acercó a Si me he Carmen una equivocado, tarde sosteniendo ha sido un libro de únicamente al texto. elegir la compasión. Nunca terminé la prepa. Su voz era dijo. tranquila, casi No suave, pensaba que y sin valiera la embargo pena. resonó en el silencio ¿Y que ahora? siguió. Preguntó Carmen. La deliberación no tardó Cristina mucho. vaciló. Cuando la jueza Ahora Villanueva creo que quizás regresó al Dios estrado, no me olvidó. la tensión en la sala El era capellán visible. de la prisión reportó más Las tarde cámaras una estaban disminución listas. notable en los incidentes Los disciplinarios reporteros se en ese inclinaron módulo. hacia adelante. Los consejeros La de voz de la reinserción jueza era social firme y reconocieron segura. en silencio que el ambiente Dada la había gravedad de cambiado. los delitos y el patrón no fue demostrado dramático. de interferencia ilícita No en fue asuntos ruidoso. judiciales, Este fue tribunal constante. condena a la acusada a La prisión esperanza se vitalicia. estaba convirtiendo en hábito. Las palabras cayeron como Pero un fuera de trueno. los muros de la prisión, Prisión el caso vitalicia había para una escalado. religiosa. El periodista Se de escucharon investigación jadeos que en la primero sala. difundió el testimonio Una de la joven secretaria periodista ahora bajo su publicó pluma con hallazgos incredulidad. adicionales. Un hombre al Memorandos fondo internos susurró, revelaban esto una no puede velocidad ser real. procedimental inusual durante Afuera, el juicio. los manifestantes Una comenzaron a solicitud de la congregarse defensa mientras para un la noticia se contrainterrogatorio difundía en extendido minutos había por la sido radio y denegada la sin televisión explicación local. escrita. Pero la hermana Académicos Carmen del no se derecho derrumbó. comenzaron a hablar abiertamente Cerró los sobre ojos posible brevemente sesgo y tocó el judicial. pequeño crucifijo que La barra colgaba de mexicana su de santo abogados rosario. anunció una investigación Madrecita, formal. rezó en silencio. La jueza Si esta Villanueva es mi mantuvo cruz, la compostura ayúdame a en público. cargarla con amor. Las entrevistas Cuando los eran agentes breves se y mesuraron mesuradas. con las esposas, ella se Sostengo la volvió hacia el integridad del público. tribunal, declaró con No había calma ante amargura las en su cámaras, expresión, ni ira hacia pero las a solas, olas, solo el una silencio se rendición había vuelto silenciosa, más pesado. del tipo que no nace El de la mismo debilidad sueño sino de la regresó. fe. Esta Las vez era campanas más del convento de Nuestra Señora de Estaba de Guadalupe nuevo en la repicaron sala del aquella tribunal, tarde, pero ahora lentas la y mujer pesadas. silenciosa se adelantó. Las estaciones sin de amenazar, noticias sin debatieron acusar, si la sentencia simplemente era mirándola excesiva. con una expresión que Las contenía columnas de tanto opinión de tristeza Reforma como y el misericordia. Universal cuestionaron si el sesgo Villanueva personal despertó había con influido lágrimas en el proceso. rostro. Sin Se embargo, incorporó en la cama, parte con la trasera de un respiración vehículo de inestable. traslado penitenciario, Seguí la ley, mientras el susurró Palacio en de la Justicia oscuridad. se desvanecía tras Pero los una vidrios pregunta más polarizados profunda y se las formó luces debajo de destellantes. esa afirmación. Había La seguido hermana la Carmen justicia. comenzó a rezar el Santo La Rosario. distinción la perturbaba, No por su libertad, días sino después, por la jueza ocurrió Villanueva, algo inesperado. por los testigos, por Villanueva la ciudad. recibió una carta, Y aunque parecía que la no era de un justicia grupo había de defensa pronunciado ni su de una última palabra institución que el legal, día de 1990, no llevaba ningún el sello sello oficial. no estaba en silencio. La letra era A veces, sencilla. cuando una sentencia La dirección aparece del permanente, remitente era el un centro juicio mayor ya penitenciario. está desenvolviéndose. La abrió invisible, con cautela, paciente y La misericordioso. carta era de la hermana Las Carmen. puertas del Centro de No Reinserción había Social amargura en sus Femenil de palabras, Santa Marta, ni Catitla acusación, se ni cerraron con súplica una de finalidad liberación. metálica que resonó Rezo mucho por usted después de cada que el noche, sonido mismo decía se la carta. desvaneciera. El Para liderazgo la mayoría conlleva de las un que gran entraban, peso. ese ruido Que marcaba Dios el le fin de conceda la paz y dignidad y el claridad. comienzo de la supervivencia. Si alguna vez se ha hablado de Para una la manera hermana que le haya Carmen, causado marcaba dolor, el comienzo le de pido una su nueva perdón. misión. Villanueva El bajo el sistema papel penitenciario penitenciario de los primeros años ¿Perdón? 90 era tenso y saturado. La mujer que cumplía prisión La era de la vitalicia mano por su dura orden había le llenado pedía las perdón. celdas más rápido de lo que La la jueza esperanza sintió que podía al seguir seguir el el ritmo, fraguraba silenciosamente los dentro corredores de de concreto olían a No desinfectante exactamente y el cansancio, orgullo, sino la certeza. Los guardias se movían con Por primera eficiencia. vez desde Las las reclusas, reclusas, con se permitió desconfianza. considerar la posibilidad La fe, de que algo si más allá sobrevivía de la allí, tecnicidad sobrevivía legal en hubiera silencio. moldeado su decisión. Cuando Una Carmen frustración entró personal, vistiendo su hábito, las una conversaciones rigidez se nacida del detuvieron miedo. en una década obsesionada Algunas con el reclusas control. se rieron, Otras caminó caminaron hacia la fijamente ventana de sus aposentos y Unas miró hacia pocas abajo, murmuraron hacia las comentarios escaleras del groseros Palacio entre de dientes. Justicia, el mismo Una monja lugar donde los con prisión vitalicia manifestantes no era alguna algo vez se que habían hubieran congregado visto antes. La ley Un
guardia le Sabía susurró ella, a otro, exigía ¿qué hizo? responsabilidad, Y la responsabilidad responsabilidad a Biblias. veces no comienza en el Pero la tribunal, hermana sino en la Carmen no conciencia. respondió a las burlas. De vuelta en la capilla de Hizo la lo que prisión siempre aquella había tarde, hecho. la hermana Carmen Miró se arrodilló rostros, ante una no pequeña expedientes. imagen de la Virgen de Su Guadalupe. celda asignada era pequeña La y iluminación fría. fluorescente era Una dura, cama la estrecha sala atornillada modesta, a la pared, pero su un oración colchón era delgado, luminosa. un lavabo de metal. Madrecita, susurró, La luz floja toca el el corazón corazón que sobre debe su ser cabeza. tocada.
Esa primera noche, de distancia, cuando la pesada puerta se cerró detrás de ella, por el sol de la tarde, se sintió Margarita inmenso. Villanueva cerró los ojos por primera vez en meses, no para defenderse, sino para preguntarse en silencio: ¿qué es lo correcto? Y en esa quietud, algo dentro de ella comenzó a ablandarse. El mazo judicial había caído una vez, pero quizás no había caído por última vez. A finales de 1991, la presión en torno al caso de la hermana Carmen ya no podía desestimarse como ruido mediático. La revisión preliminar de la Barra Mexicana de Abogados había escalado hasta convertirse en una investigación formal de ética judicial. Se convocó un tribunal colegiado de circuito especial para evaluar la conducta procedimental durante el juicio original. Por primera vez, la sentencia ya no era inamovible. Dentro Ciudad de la de prisión, México, sin embargo, 1990. la hermana Carmen permanecía Las escaleras ajena a del Palacio de precisos Justicia estaban legales. repletas aquella mañana. Había no aprendido solo a de medir el curiosos tiempo sedientos no de por fechas noticias de ni de audiencias, criminales sino por endurecidos, pequeñas sino de misericordias, feligreses, una familia obreros reconciliada, reconciliadas, una mujer que elegía familias asistir a migrantes y consejerías ancianas que una apretaban disculpa entre sus escrita dedos a mano gastados enviada a rosarios. casa. Las Una camionetas de tarde, mientras Televisa y doblaba TV ropa en el Azteca cuarto de alineaban la trabajo calle del centro penitenciario, Los reporteros el oficial ajustaban sus Ramírez se micrófonos acercó bajo con el inusual suave gris del seriedad. altiplano. Va a haber una Algo en audiencia, ese caso dijo había en voz capturado baja. la atención del público, Su caso y está no de la siendo manera revisado. en que nadie dentro del Carmen convento de hizo Nuestra una pausa Señora y de luego Guadalupe reanudó el jamás doblado hubiera de la toalla imaginado entre sus manos. Dentro de la sala Entonces del que tribunal hable la se verdad, encontraba la respondió hermana suavemente. Carmen. Su Sin hábito era emoción, sencillo, sin triunfo, negro y blanco, solo sin confianza. cambios a lo largo de décadas. Afuera, Los analistas en un legales mundo que se debatían había si la vuelto más revisión ruidoso, resultaría en más una acelerado reversión y más simplemente escéptico en de una la fe. aclaración Ella pública. permanecía tranquila y Algunos firme. críticos acusaban a los Durante grupos de casi 20 defensa de años había politizar el servido a asunto. los barrios más pobres de la Otros ciudad, argumentaban que la alimentando a transparencia trabajadores sin fortalecía el documentos, sistema de visitando justicia. a detenidos, Pero abogando para la por jueza hombres que ella Villanueva, creía esto ya no tratados se trataba de injustamente, percepción pública. ayudando a mujeres La a investigación escapar de hogares interna le violentos. exigía presentar sus Ella no notas de preguntaba juicio, si las su personas eran razonamiento y la perfectas. correspondencia relacionada Creía con el que caso. eran amadas. Pasó largas Pero no noches en todos sus admiraban aposentos su labor. revisando su propia letra. En el estrado se comentarios al encontraba la margen, jueza Margarita objeciones Villanueva, abreviadas, respetada, subrayados firme. enfáticos. Lo Conocida que por su comenzó a postura ver la inflexible perturbó. frente al crimen durante No una corrupción, década en que el sino miedo rigidez. público hacia las pandillas y Momentos la en migración que había dominaba los interpretado titulares. la ambigüedad de la manera más Los severa finales de posible. los años 80 y los primeros Decisiones años de los tomadas 90 rápidamente habían en un endurecido clima de muchos muchos corazones. Un La patrón mano dura sutil y era el acumulativo lenguaje de la impaciencia época. hacia la defensa. Margarita Villanueva Había creía creído que estaba profundamente en el defendiendo orden y la orden, disciplina, pero había silenciado la y a sus misericordia. ojos, las intervenciones La de la audiencia hermana ante del el tribunal tribunal colegiado colegiado de de caridad circuito fue programada para eran principios del interferencia. invierno. Los La cargos sala del presentados tribunal contra se la sentía religiosa diferente eran esta graves, vez, obstrucción menos de la teatral, justicia, más obvia. manipulación de testigos, Tres magistrados del conspiración tribunal para influir en presidían. procedimientos judiciales. Los abogados presentaron El argumentos lenguaje sobre legal equidad llenó la sala procedimental, como maquinaria influencia fría. en los testigos y Pero debajo de proporcionalidad todo la ello sentencia. había algo personal. La jueza Villanueva La estaba hermana presente, Carmen había ayudado no como a pagar autoridad, fianzas para sino hombres como acusados sujeto de de vínculos escrutinio. con pandillas o el Cuando crimen fue organizado. cuestionada sobre la negación de Había un escrito cartas contrainterrogatorio solicitando solicitando para operaciones testigos en casos clave, que Villanueva respondió ya con había firmeza resuelto. al principio. Había Había hablado discreción públicamente judicial en dentro una de los reunión de la límites parroquia de legales. San Juan Diego cuestionando Pero si cuando fue ciertos presionada arrestos sobre el afectaban efecto injustamente acumulativo a de las las múltiples comunidades resoluciones migrantes apresuradas, vaciló. las palabras eran mesuradas, La sala lo pero notó. en un clima de tensión y Mientras sospecha, tanto, fueron a la hermana interpretadas Carmen como se le desafío. concedió permiso para El asistir a la juicio audiencia avanzó en persona. rápidamente. Cuando Los entró a la medios lo sala del enmarcaron tribunal como un una choque vez más, dramático entre esta la vez fe sin y la cámaras ley. aglomerándose en la Algunos entrada, comentaristas una quietud argumentaron inesperada que el se activismo instaló en en el el ambiente. había cruzado un límite. Llevaba el mismo hábito. Otros defendieron a la El mismo religiosa Santo como Rosario servidora de los colgaba a su pobres. lado. La sala jueza del Villanueva tribunal la se miró. convirtió en un escenario Por donde un dos largo visiones momento, de la justicia ninguna chocaban. El Los tribunal testigos colegiado tomaron se la palabra. retiró A deliberar después de Un horas de antiguo testimonio. beneficiario afirmó que la hermana Durante Carmen ese lo había receso, animado a ocurrió mantenerse algo firme ante el extraordinario. tribunal. No un Otro espectáculo sugirió que había no un aconsejado milagro a las visible, familias sino desconfiar algo del más sistema. silencioso y mucho más El poderoso. contexto se distorsionó. La jueza Villanueva La solicitó intención una fue conversación interpretada privada dureza. con el tribunal. Las En objeciones esa de la discusión defensa a fueron puerta desestimadas con hizo lo que eficiencia. pocas personas en A posiciones lo largo de todo autoridad ello, hacen jamás. la hermana Carmen permaneció Reconoció serena. el error. Cuando No finalmente fabriqué se le dio evidencia, la oportunidad de dirigirse al No tribunal, conspiré contra no la acusó, acusada, pero reconozco no se ahora defendió que con mi interpretación. interpretación de la ley fue influenciada por un Simplemente clima dijo, de miedo he y intentado frustración recordarles personales a las personas que no la verdad y garanticé la una plena misericordia equidad van procedimental. procedimental.
Si me no he fue equivocado, dramático, ha sido únicamente fue al honesto. elegir la compasión. De regreso en la Su sala del voz era tribunal, tranquila, cuando los casi procedimientos se suave, y sin reanudaron, embargo el resonó en el magistrado silencio que presidente siguió. del tribunal emitió la deliberación no tardó mucho. Debido a sustanciales Cuando la jueza irregularidades Villanueva regresó al procedimentales y estrado, preocupación la sobre tensión la en la imparcialidad sala era la visible. condena de la hermana Carmen Las cámaras queda estaban anulada. listas. Los Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Un murmullo La voz de la recorrió jueza la era sala. Firme y segura. No caos. Dada No la gravedad de indignación, los delitos alivio. y el patrón demostrado de La hermana interferencia Carmen ilícita cerró en los asuntos ojos y susurró judiciales, una oración este de tribunal gratitud. condena a la acusada La a jueza prisión Villanueva vitalicia. permaneció sentada. Las palabras cayeron Después como de que un la trueno. sala se desocupó, Prisión se acercó a la vitalicia para religiosa una lentamente. religiosa. Se escucharon causé un jadeos en la dijo, sala, su voz firme pero una joven joven periodista bajó su no pluma con malicia, incredulidad. pero verdaderamente. Un hombre al fondo susurró, Carmen sostuvo esto su no mirada. puede ser real. He rezado por Afuera, usted, los respondió con manifestantes gentileza. comenzaron a congregarse y la mientras la perdonó. noticia se difundía No en había minutos cámaras por la radio presentes y la para televisión capturar el local. momento. Pero No la hubo hermana Carmen titulares que no lo se anunciaran. derrumbó. Sin Cerró embargo, los ojos algo brevemente profundo y tocó había el pequeño ocurrido. crucifijo que colgaba La de ley su se santo había rosario. corregido a sí misma. Madrecita, Pero más rezó en importante silencio, aún, si un esta corazón es mi había cruz, cambiado. ayúdame a cargarla con Afuera amor. del Palacio de Justicia, Cuando los la agentes luz se invernal acercaron se con las filtraba esposas, suavemente entre ella se las volvió ramas hacia el desnudas de público. los árboles del centro No histórico. había amargura en su expresión. El mundo ni no ira había hacia la terminado. jueza. Solo una La rendición justicia no silenciosa, había colapsado. el tipo que no nace de la En debilidad cambio, sino de la algo fe. más profundo había Las emergido. campanas del Un convento de recordatorio Nuestra de que la Señora de responsabilidad Guadalupe y la replicaron misericordia aquella no tarde, son enemigas, lentas y sino pesadas. compañeras. Las Y estaciones por de primera noticias vez desde debatieron si la 1990 sentencia era la excesiva. hermana Carmen avanzó no Las como columnas de prisionera, opinión de sino Reforma como y el mujer Universal libre. cuestionaron si el Su sesgo fe personal intacta, había su influido espíritu en el fortalecido proceso y su confianza en la Sin intercesión embargo, de la Virgen en la de parte Guadalupe trasera de un silenciosamente vehículo de del traslado traslado penitenciario, La sentencia mientras el alguna Palacio vez de había Justicia parecido se desvanecía permanente, tras los pero la vidrios gracia, polarizados cuando y se las mueve, luces reescribe destellantes. incluso los fallos más La duros. hermana Carmen comenzó a La rezar el libertad Santo se sintió Rosario silenciosa. No por su libertad, Cuando la hermana sino Carmen por la salió jueza del Palacio Villanueva de Justicia por los aquella testigos, tarde de por la invierno, ciudad, no había y multitudes aunque urgentes parecía que la esperándola. justicia había pronunciado La su presencia última mediática palabra se aquel había día de desvanecido. 1990, La el historia cielo ya no había estaba en pasado silencio. por su ciclo de A indignación y veces, corrección. cuando una sentencia Pero parece esperando permanente, cerca de las un escaleras juicio mayor estaba ya un está pequeño grupo del desenvolviéndose, convento de invisible, Nuestra Señora de paciente y Guadalupe. misericordioso. Varias Las exclusas puertas ya del liberadas centro de y algunos reinserción feligreses social de la femenil parroquia de San Juan Diego Catitla que se nunca cerraron habían con una dejado de finalidad rezar metálica que resonó No mucho vitorearon. después de que el sonido mismo Lloraron. se desvaneciera. Carmen abrazó Para a la cada mayoría uno. de las que entraban, No había ese triunfo ruido en su marcaba postura. el fin de la dignidad y el Ningún comienzo sentido de la de supervivencia. reivindicación, solo gratitud Para y la algo hermana más Carmen, profundo, marcaba paz. el comienzo de una Pero la nueva verdadera misión. lección de lo ocurrido El apenas sistema comenzaba a penitenciario de los despegarse. primeros años 90 En era las semanas tenso y que saturado. siguieron, los periódicos La era de la publicaron mano dura reflexivos había llenado editoriales las sobre celdas la más rápido de lo que la judicial. esperanza podía seguir el Las ritmo. facultades de Derecho de Los la UNAM y la corredores de Universidad concreto Iberoamericana olían a discutieron el desinfectar caso cansancio. como un estudio sobre Los guardias se peligros movían sutiles con del eficiencia, sesgo moldeado las por el clima reclusas social. con desconfianza. El clero en toda La la fe, Ciudad de si México sobrevivía predicó allí, sobre el sobrevivía perdón, en no como silencio. debilidad, sino Cuando como Carmen fortaleza. entró vistiendo su hábito, Sin embargo, las conversaciones la se transformación detuvieron. más profunda ocurrió Algunas silenciosamente reclusas en el rieron, corazón de la otras jueza la miraron Margarita fijamente. Villanueva. Después de Pocas emitir un murmuraron comentarios comentarios procedos formal entre el del error error y aceptar la revisión Una monja con disciplinaria. prisión vitalicia Villanueva no hizo era algo que hubieran pocos visto esperaban. antes. Un Solicitó guardia una le reunión susurró a privada otro. con la ¿Qué hermana hizo? Carmen en el convento. ¿Contrabandear Biblias? La reunión tuvo lugar en Pero una la hermana modesta sala Carmen de no recepción respondió con a las sillas de burlas. madera y un simple Hizo lo que crucifijo en la siempre pared. había hecho. Sin Miró cámaras, rostros, sin no reporteros, expedientes. solo dos mujeres sentadas Su frente celda a frente. asignada era pequeña y fría. Villanueva habló primero. Una cama estrecha Durante atornillada a la meses, pared, creí un que colchón admitir el delgado, error un destruiría lavabo de mi metal, autoridad, dijo. La luz Pero fluorescente negarlo zumbaba casi sobre su destruyó mi cabeza. conciencia. Esa primera Carmen noche, escuchó con cuando las la manos pesada entre puerta las se alas. cerró detrás de ella, Permití el que el silencio miedo al se desorden sintió anulara inmenso. la compasión, continuó la jueza. Me convencí de que la firmeza era lo mismo que la justicia. La voz de Carmen fue serena cuando respondió, la justicia sin misericordia se vuelve dura. La misericordia sin justicia se vuelve débil, pero juntas reflejan a Dios. Hubo silencio entre ellas. No incómodo, sino reflexivo. Los ojos de Villanueva se llenaron de lágrimas. No sé cómo deshacer lo que usted padeció. No puede deshacerlo, dijo Carmen suavemente. Pero puede permitir que la cambie. Ese cambio comenzó de inmediato.
En Ciudad cuestión de de México, meses, Villanueva se apartó 1990. voluntariamente de ciertos Las escaleras casos del criminales Palacio de de alto Justicia perfil estaban comenzó a repletas abogar aquella internamente por no solo de salvaguardas curiosos procedimentales sedientos de en casos noticias cargados criminales endurecidos, sino de Apoyó feligreses, la ampliación de obreros los de derechos de fábricas, contrainterrogatorio y familias seminarios migrantes y obligatorios de ancianas que conciencia apretaban sobre entre sus sesgo dedos para los gastados jueces. rosarios. Sus colegas Las se camionetas de sorprendieron, Televisa y algunos TV Azteca escépticos, alineaban pero la ninguno calle. pudo negar la Los sinceridad de su reporteros cambio. ajustaban sus micrófonos En cuanto bajo a la el cielo hermana gris del Carmen, altiplano. regresó no a giras de Algo en conferencias ese caso había públicas ni a capturado la entrevistas, atención del sino al público, servicio, y no de la manera en que Visitó nadie dentro del prisiones de nuevo, convento de Nuestra incluyendo Señora el de mismo Guadalupe centro de jamás reinserción hubiera social imaginado. femenil de Santa Marta, Dentro de la Acatitla, sala donde del había tribunal estado se recluida encontraba la hermana Carmen. Esta vez entró como Su mujer hábito libre, era sencillo, pero se arrodilló negro y en el blanco, mismo frío sin suelo de cambios la a lo capilla. largo de décadas. Las reclusas que En se un mundo que congregaron se a su había vuelto alrededor más estaban ruidoso, asombradas. más acelerado y más Regresó escéptico de la fe, preguntó ella Cristina permanecía con lágrimas en tranquila los y firme. ojos. Durante Nunca me casi fui, 20 respondió años Carmen había servido a suavemente. los barrios más pobres de la No en ciudad, la oración. alimentando a trabajadores El sin oficial documentos, Ramírez, ahora visitando a reconciliado detenidos, con su hermana abogando y por estudiando hombres que ella teología en creía silencio tratados por por las justamente, noches, le estrechó la mano ayudando con a profundo mujeres a respeto. escapar de hogares violentos. Usted cambió este lugar. Ella dijo. no preguntaba si las personas eran respondió perfectas. La Creía gracia que lo eran hizo. amadas. La noticia Pero de no la todos reconciliación admiraban su entre la labor. religiosa y la jueza En se el le estrado extendió se lentamente encontraba la por las jueza Margarita comunidades Villanueva, católicas, respetada, para firme. muchos católicos, La conocida historia por se su convirtió postura en algo inflexible más frente que al una crimen reversión durante legal. una década en que el miedo Se público convirtió en hacia las testimonio, pandillas y la no de migración espectáculos, dominaba los sino de titulares. intercesión, no de Los señales finales de los dramáticas años en el 80 y cielo, los primeros sino de años de los corazones 90 habían transformados. endurecido muchos En corazones. una misa dominical meses La después, mano dura era el el sacerdote lenguaje de la parroquia parroquia de San Juan Diego hizo Margarita referencia al Villanueva caso creía durante la homilía profundamente en el dominical. orden y la disciplina. A veces, dijo, Y a sus ojos, Dios permite las la intervenciones intervención de no la para hermana glorificar Carmen el ya no sufrimiento, eran caridad, sino para revelar la verdad eran y para interferencia. enseñar que incluso quienes Los juzgan cargos deben un día presentados escuchar. contra la religiosa eran graves. En la primera banca obstrucción se de la sentaba justicia, Carmen. manipulación de Dos testigos, filas detrás de conspiración ella, para influir en silenciosamente y sin procedimientos anuncio, judiciales. se sentaba Margarita El Villanueva. lenguaje legal llenó la sala Cuando como la maquinaria congregación se fría. levantó para rezar el Pero Ave debajo María, de todo sus ello voces había se algo fundieron personal. en una sola, Ya no la hermana adversarias, Carmen había no ayudado a simplemente pagar fianzas reconciliadas, para hombres acusados de sino vínculos con unidas en algo pandillas más grande que la sala organizado. del tribunal que alguna Había vez las escrito dividió. cartas solicitando Años apelaciones después, en casos que cuando se le Villanueva ya preguntaba en había privado resuelto. cómo había sobrevivido la Había sentencia, hablado públicamente Carmen en una respondería reunión de la simplemente, parroquia de San Juan nunca Diego creí que la cuestionando prisión si fuera mi ciertos lugar arrestos final. afectaban injustamente Creí a las que Dios comunidades todavía estaba migrantes. escribiendo. Las palabras Y quizás eran esa mesuradas, era la verdadera pero en un lección. clima de tensión y sospecha, El poder es fueron temporal. interpretadas como desafío. Las sentencias pueden ser El juicio revertidas. avanzó rápidamente. Las reputaciones Los pueden medios lo tambalearse. marcaron como un choque Pero dramático la fe, entre la fe cuando y está la ley. arraigada en el perdón, Algunos perdura. comentaristas argumentaron En la que Ciudad el de activismo México, religioso en la había década del cruzado un miedo y la límite. firmeza, una Otros religiosa y defendieron una a la jueza religiosa descubrieron como que la servidora justicia de los es más pobres. fuerte cuando la humildad La está sala a su del lado. tribunal se convirtió en Y un que a escenario veces el donde mayor dos milagro milagros de no la es justicia escapar del chocaban. sufrimiento, sino la Los testigos transformación tomaron dentro la de palabra. ella. El Un tiempo antiguo hizo lo que el beneficiario tiempo afirmó que suele la hacer. hermana Carmen lo había animado Suavizó a los mantenerse titulares firme hasta ante el convertirlos tribunal. en memoria. Otro sugirió Para que había 1993, aconsejado a las familias desconfiar el del caso que sistema. alguna vez dominó los noticieros de la contexto se Ciudad de distorsionó. México había desaparecido La de las intención primeras fue planas, interpretada pero con sus dureza. consecuencias continuaban Las objeciones de la defensa fueron silenciosamente, desestimadas con eficiencia. como semillas plantadas A en lo suelo largo de oculto. todo ello, la hermana Carmen permaneció nunca buscó serena. construir un movimiento Cuando alrededor de finalmente su se le nombre. dio la oportunidad de Rechazó dirigirse al entrevistas tribunal que la no enmarcaban acusó. como heroína. No se defendió Cuando con se le indignación. invitaba a hablar públicamente sobre su Simplemente calvario, dijo, redirigía he intentado la conversación recordarles hacia a las las personas personas que la verdad y la perseverancia y la misericordia van necesidad de juntas. misericordia dentro de las Si me he instituciones. equivocado, ha sido Yo únicamente no era al la elegir historia, la compasión. solía decir. Su voz La era gracia tranquila, lo era. casi suave, Sin embargo, resonó la en el gente llegaba. silencio que siguió. Exreclusas La escribían deliberación no cartas tardó describiendo mucho. cómo se habían Cuando reconciliado la con jueza familiares. Villanueva regresó al estrado, Una la mujer que tensión había en la conocido sala a era Carmen visible. en el módulo Esperanza Las ingresó a un cámaras programa estaban de listas. rehabilitación y luego se Los convirtió en reporteros se consejera de inclinaron jóvenes hacia en adelante. situación de riesgo. La voz de la jueza Otra comenzó a comenzó a ser ser voluntaria en la despensa Dada la comunitaria gravedad de la de los parroquia delitos después y de el su patrón liberación, demostrado de diciendo, interferencia si una ilícita en monja asuntos pudo rezar por judiciales, mí en prisión, este tribunal yo puedo servir condena a a la alguien acusada afuera. a prisión vitalicia. El padre Miguel Las Gutiérrez palabras reportó cayeron algo como notable, un trueno. la participación
participación voluntaria en programas para una religiosa y de consejería había aumentado significativamente durante los 2 años posteriores a la reclusión de Carmen con incredulidad. Incluso después de su liberación, ese cambio perduró. No puede ser real. La esperanza, afuera, una vez introducida, los manifestantes comenzaron a congregarse mientras la noticia se difundía en minutos. La transformación de la jueza Margarita Villanueva maduró más allá de la reflexión privada. No se derrumbó.
Comenzó a colaborar con académicos del derecho para publicar un artículo sobre la humildad judicial y el impacto del miedo cultural en las decisiones. Si esta es mi cruz, ayúdame a cargarla con elogioso. Cuando los agentes se acercaron con las esposas, en tiempos de ansiedad se volvió hacia el público. El Poder Judicial debe protegerse no solo contra la corrupción, sino contra la rendición silenciosa del miedo. Del tipo que no nace de la debilidad, sino de la fe. Su nuevo énfasis. Las campanas del convento de Nuestra Señora de Guadalupe repicaron aquella tarde. Villanueva asistió a una misa en la misma parroquia de San Juan Diego a la que servía la hermana era excesiva. No se sentó. Las columnas de opinión de Reforma y el Universal cuestionaron si el sesgo personal había influido de la paz. Sus miradas se encontraron. Sin embargo, en la parte trasera de un vehículo de traslado penitenciario, mientras el Palacio de Justicia se desvanecía tras los vidrios polarizados y las luces destellantes. Alguna vez creí que la hermana Carmen comenzó a rezar el Santo Rosario, dijo la jueza. No por su libertad. Ahora veo que la humildad fortalece la justicia más de lo que la certeza jamás pudo. Y aunque parecía que la justicia había pronunciado su última palabra, la Virgen de Guadalupe nos enseña eso, respondió. El cielo no está. La verdadera autoridad se arrodilla. A veces, cuando la historia de su reconciliación comenzó a circular en las comunidades católicas no como noticias sensacionalistas, sino como testimonio silencioso. Las puertas del Centro de Reinserción Social la referenciaban al hablar del perdón. Se cerraron con una finalidad. Los líderes de retiros espirituales la usaban para ilustrar la perseverancia bajo el sufrimiento injusto. Para la mayoría de las que entraban, les contaban a sus hijos sobre la monja que rezó por la jueza de la supervivencia. Para la hermana Carmen, en el error legal y más de una nueva misión espiritual. El sistema penitenciario de los primeros años, la hermana Carmen ayudó a establecer un pequeño programa de apoyo de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir en oración y asistencia material. Los corredores de concreto insistió en que no llevara su nombre, sino el de Nuestra Señora de la Misericordia. Los guardias se movían con eficiencia. Las reclusas, le pertenece a ella, dijo simplemente. La fe, si sobrevivía. El programa creció lentamente en silencio, financiado por modestas donaciones y operado en gran parte por las conversaciones se detuvieron ocasionalmente a Margarita Villanueva. Algunas reclusas se rieron, otras la miraron fijamente. Marcó la participación de la jueza. Murmuraron comentarios. Llegaba en silencio, clasificaba las despensas donadas, revisaba documentos administrativos y se marchaba sin fanfarria. Un guardia le susurró a otro. Era penitencia. ¿Qué hizo? ¿Era contrabandear Biblias? Una tarde, pero la hermana Carmen no respondió a las burlomas del Valle de México. Hizo lo que siempre había hecho. Estaban afuera del centro comunitario Nuestra Señora de la Misericordia después de un largo día. Su celda era pequeña y fría. Alguna vez desea que no hubiera cama estrecha atornillada a la pared, un colchón delgado, un lavabo de metal. Consideró la pregunta. La luz fluorescente no le zumbaba sobre su cabeza. A nadie, dijo. Esa primera noche, pero no puedo negar la pesada puerta se cerró detrás de ella. Villanueva sintió lentamente inmenso. Yo tampoco. Años después, cuando el caso fue discutido en cursos de ética legal, los profesores solían terminar con la misma observación: el desarrollo más significativo no fue la reversión en sí, sino la integridad demostrada después. Para los católicos que siguieron la historia, se convirtió en algo más profundo, un recordatorio de que el sufrimiento soportado con fe puede dar frutos mucho más allá de lo visible en el momento. La Ciudad de Carmen nunca afirmó haber tenido visiones. Las escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana. Su testimonio no era más curiosos sedientos de noticias ni en las horas más endurecidos. Dijo una vez durante un retiro obreros de fábricas. Me sentía con familias migrantes y ancianas que apretaban entre sus dedos. La Ciudad de México siguió adelante. Las camionetas de Televisa y TV Azteca alineaban la calle. Los climas políticos cambiaron. Los reporteros ajustaban sus micrófonos bajo del convento, bajo una sencilla imagen de la Virgen de Guadalupe había capturado la atención del continuó ardiendo, y no de la manera en que nadie dentro del convento de Nuestra Señora de Guadalupe jamás hubiera imaginado. Y por una ex jueza que había aprendido que la justicia la hermana Carmen está incompleta. Su hábito era sencillo, el milagro no había sido un trueno, sin cambios a lo largo de décadas. Había sido transformación. En un mundo que se había vuelto más ruidoso, no en titulares, más acelerado y más escéptico de la fe, ella permanecía tranquila y firme. Lo que alguna vez durante un escándalo judicial se había servido a los barrios más pobres de la ciudad, alimentando a trabajadores silenciosamente de parroquia, visitando a detenidos, de prisión en prisión, hombres que ella creía tratados injustamente.
La hermana ayudando Carmen a había mujeres a resistido escapar de cada hogares intento de violentos. convertirla en símbolo Ella público. no preguntaba si las personas Rechazó eran invitaciones perfectas. a entrevistas televisivas Creía y que evitó eran el amadas. comentario político. Pero no todos Pero admiraban cuando su los labor. obispos comenzaron a En pedirle el que estrado hablara se en encontraba la retiros jueza espirituales Margarita diocesanos y Villanueva, congresos de respetada, pastoral penitenciaria, aceptó, conocida no por para su postura relatar inflexible injusticias, frente al sino crimen para durante hablar una sobre la década en que el perseverancia. miedo público hacia las En uno pandillas de y esos la encuentros migración en la Ciudad dominaba de los México, titulares. el salón estaba Los lleno de finales de los sacerdotes, años 80 y los religiosas, primeros años de los voluntarios 90 laicos y habían capellanes endurecido de muchos prisiones. corazones. El tema La era mano la dura atención era el pastoral lenguaje en de la entornos época. difíciles. Margarita Cuando Villanueva Carmen se creía acercó al profundamente en podio, el no orden y comenzó la con el disciplina. juicio. Comenzó con una oración. Las intervenciones de la hermana Luego dijo Carmen algo ya no simple: eran caridad. la fe no se prueba cuando la vida Eran es cómoda. interferencia. Se Los prueba cargos cuando eres presentados malentendida contra la y aún religiosa así eran eliges el graves. amor. Obstrucción de la La justicia, sala guardó manipulación silencio. de testigos, Habló conspiración sobre el patio para de la influir en prisión, procedimientos sobre las judiciales. pesadillas de Teresa, El sobre la lenguaje reconciliación legal llenó del la oficial sala como Ramírez con su maquinaria hermana. hermana. Pero Describió debajo de la todo tentación ello de había volverse algo amarga personal. y como cada noche La colocaba hermana esa Carmen tentación había a los ayudado a pies de la pagar Virgen de fianzas para Guadalupe. hombres acusados de No vínculos pedía con escapar pandillas del o el crimen sufrimiento, organizado. Había Había escrito escrito que el cartas sufrimiento solicitando envenenara mi apelaciones corazón. en casos que Villanueva ya Muchos en había el público resuelto. lloraron en silencio. Había hablado públicamente Mientras en una tanto, reunión de el la propio parroquia de camino San de la Juan jueza Diego Margarita cuestionando Villanueva si ciertos continuó. arrestos afectaban Aunque injustamente a las permanecía en el comunidades estrado, migrantes. su manera de ser había Las cambiado palabras eran notablemente. mesuradas, pero en un Los clima de abogados que tensión y alguna vez sospecha temieron su fueron rigidez interpretadas comenzaron como a describirla describirla como firme pero El atenta. juicio avanzó rápidamente. Permitía argumentos más Los amplios. medios lo enmarcaron como un Hacía choque más dramático preguntas entre la antes fe de y la resolver. ley. Algunos Una comentaristas durante una argumentaron audiencia que de el sentencia activismo para un religioso joven había acusado, cruzado un límite. Villanueva hizo una pausa Otros antes de defendieron a emitir la el fallo. religiosa como servidora de Miró los al pobres. hombre frente a ella. La Asustado, sala del tribunal apenas se de 20 convirtió en un años, escenario acusado donde de dos un visiones delito de la grave pero justicia no chocaban. violento. Los Por un testigos momento, tomaron el la palabra. recuerdo de Un 1990 antiguo destelló en su beneficiario mente. afirmó que la hermana Carmen Habló lo con había cuidado. animado a mantenerse Este tribunal firme cree ante en la responsabilidad, dijo. Otro sugirió que Pero había la aconsejado a las responsabilidad familias debe dejar desconfiar espacio del para la sistema. reinserción social. El contexto se La distorsionó. sentencia incluyó supervisión La intención estructurada fue y interpretada consejería con en lugar dureza. de la pena máxima. Las objeciones de la No era defensa lenidad. fueron desestimadas con Era eficiencia. proporción. A lo largo de Después, todo en ello, sus la aposentos, hermana Carmen abrió un permaneció pequeño cajón cajón de su escritorio. Cuando Dentro finalmente se le dio estaba la la carta oportunidad que la de hermana dirigirse Carmen al le había tribunal, enviado no alguna acusó vez desde la prisión. No se defendió La con guardaba indignación, no como recordatorio de simplemente vergüenza, dijo, sino como he brújula. intentado recordarles a las Ese mismo personas año, que la verdad la y la Universidad misericordia Iberoamericana Iberoamericana invitó a ambas mujeres Si a me he participar en equivocado, un panel ha de sido discusión únicamente sobre al elegir justicia la y compasión. misericordia. Su voz Estaban era tranquila, sentadas una al casi lado de la suave, otra en y el sin escenario. embargo resonó en el Un silencio que estudiante siguió. hizo la pregunta que La todos se deliberación preguntaban, no tardó ¿alguna mucho. vez se odiaron? Cuando la jueza Villanueva Villanueva regresó respondió al primero, estrado, temía la lo tensión que en ella la sala era representaba, visible. dijo con honestidad. Las cámaras estaban Confundí listas. la convicción con la desafío. Los reporteros se inclinaron Luego hacia habló adelante. Carmen. Nunca la odié. La voz de la jueza era Recé firme para y que segura. Dios bendijera su trabajo. Dada la gravedad de los delitos Sabía y que el la patrón carga que demostrado cargaba de era interferencia pesada. ilícita en asuntos No había judiciales, tensión entre este ellas, tribunal solo condena claridad. a la acusada a prisión Después vitalicia. del evento, Una joven las palabras se acercó a cayeron Carmen como con un trueno. lágrimas. Prisión Mi padre vitalicia está en para prisión, una dijo. religiosa. He estado Se enojada escucharon con el jaleos sistema en la por sala. años. Una joven Escucharla me periodista hace bajo pensar su que pluma quizás con Dios incredulidad. no nos ha abandonado. Un hombre al fondo Carmen susurró, la abrazó. Esto no puede ser real. Dios está más cerca donde la Afuera, esperanza se los siente más manifestantes débil, comenzaron respondió. a congregarse mientras la La noticia historia se continuó difundía en minutos por la radio y la silenciosamente por los televisión círculos local. Católicos, no Pero como la drama hermana Carmen no se sensacionalista, derrumbó, sino como aliento. Cerró los ojos Los oradores brevemente y derretidos tocó el la pequeño referenciaban al crucifijo que hablar de la colgaba de su perseverancia. santo rosario. Los boletines Madrecita, parroquiales rezó la en resumían silencio, como si recordatorio esta es de mi que cruz, ninguna injusticia ayúdame a escapa a cargarla la con vista de amor. Dios y ningún corazón Cuando está los más agentes allá se del acercaron cambio. con las esposas, Sin ella se embargo, volvió hacia el quizás el público. momento más poderoso No había ocurrió en una amargura en su pequeña expresión, capilla una ni ira noche hacia la ordinaria. jueza. Solo una La jueza rendición Villanueva silenciosa asistió a del misa en el tipo que no convento nace de Nuestra la Señora de sino Guadalupe de nuevo. Las campanas Durante del el Ave convento María, de Nuestra su voz Señora de tembló Guadalupe ligeramente, repicaron ruega aquella por tarde, nosotros los lentas y pecadores. pesadas. Por primera Las vez en su estaciones de vida, noticias sintió debatieron las si la palabras no como sentencia era fórmula, excesiva, sino como verdad. Las columnas de opinión Después de de la Reforma misa, y el se Universal arrodilló sola cuestionaron durante si el varios sesgo minutos. personal había influido en el Nadie proceso. la molestó.
molestó. Sin embargo, al otro lado en de la la parte capilla, trasera de la un hermana vehículo Carmen de encendió traslado una vela penitenciario, bajo la imagen mientras de el la Palacio Virgen de de Justicia se desvanecía No tras la los encendió vidrios por la polarizados indicación. y las luces destellantes. La encendió por el continuo La hermana ablandamiento de Carmen los comenzó a corazones, rezar el Santo incluyendo el Rosario. suyo propio. No por su Años libertad, atrás, sino una por la jueza sentencia de Villanueva, prisión por los vitalicia había testigos, aparecido por la absoluta. ciudad.
Ahora, que parecía que la de ese sufrimiento era visible en familias reconciliadas de 1990, práctica judicial reformada, el cielo renovada pastoral penitenciaria y comunidades de fe cuando una sentencia parece permanente, el milagro no había mayor ya está desenvolviéndose, lo había redimido, paciente y misericordioso. Y mientras la llama de la vela parpadeaba suavemente de la reinserción social femenil de Santa Marta, ambas mujeres comprendieron algo profundo, metálica, la lección de la Virgen de Guadalupe no había sido sobre ganar un caso. Para la mayoría de las que entraban corazones, ese ruido marcaba el fin de la dignidad, una oración, y el comienzo de la supervivencia a la vez. Para la hermana Carmen, de los años marcaba el comienzo de una década después de la sentencia que alguna vez pareció definitiva. De los primeros la vida de la hermana Carmen se había sentado en algo más profundo. La era de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir. El centro comunitario Nuestra Señora los corredores de concreto habían crecido más allá de sus modestos comienzos. Los guardias se movían, lo que comenzó como una pequeña sala que ofrecía consejería y asistencia de despensas para familias de mujeres encarceladas se había expandido hasta convertirse en una red de apoyo estructurado. Su hábito, las conversaciones de orientación legal, grupos de oración para madres separadas de sus hijos, la miraron fijamente para adolescentes que navegaban en comentarios groseros entre Carmen se negaba a colocar su nombre en cualquier parte del edificio. No era algo que hubieran visto antes. Fue sobre mí, recordaba suavemente a los voluntarios. ¿Qué hizo? Fue sobre lo que Dios puede hacer con los momentos rotos. Pero la hermana Carmen no respondió a las burlas. Regresaban no como beneficiarias, siempre había sino como ayudantes. Miró rostros. Teresa ahora dirigía círculos de apoyo para el trauma. Su celda asignada era pequeña y fría, quien alguna vez una cama estrecha atornillada a la pared como ellas, colchón delgado, había completado un lavabo de mesiatura en trabajo social. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. El oficial Ramírez hacía voluntariado los fines de semana ayudando con la coordinación administrativa y ocasionalmente hablando con familias sobre la reconciliación. Pero quizás la voluntaria más inesperada continuaba llegando en silencio, usualmente a última hora de la tarde, Margarita Villanueva. La antigua rigidez que alguna vez la definió había dado paso a algo firme y humilde. Ya no buscaba visibilidad. Clasificaba las despensas donadas, revisaba la papelería de subsidios y ocasionalmente se sentaba en grupos de discusión, no para hablar, sino para escuchar. Una noche, después de que la mayoría de los voluntarios se habían marchado, Villanueva se quedó cerca de la puerta de la capilla. Las escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana, no solo de curiosos sedientos de noticias ni de criminales endurecidos, antes de responder, sino de feligreses, obreros de fábricas, por lo que pudo haberse evitado, familias migrantes y ancianas que la ira ya no vive ahí. Gastados rosarios. Villanueva asintió lentamente. Las camionetas de Televisa y TV Azteca con el arrepentimiento. El arrepentimiento puede ser sagrado bajo el cielo, Carla Altiplano. Si te lleva a amar con más cuidado. En este caso había capturado la atención del público, habían traído no de la manera en que nadie dentro del convento la salud de la hermana de Carmen había comenzado a imaginar ligeramente. Dentro de la sala del tribunal habían dejado marcas sutiles, fatiga que surgía inesperadamente, dolor en las articulaciones durante los días más fríos. Sin embargo, que se había vuelto más ruidoso, más acelerado y más escéptico de la fe, solía decir, permanecía tranquila y firme. Durante casi 20 años había servido a los barrios más pobres de la ciudad, organizó un encuentro a trabajadores sin documentos, visitando a detenidos, abogando por hombres que ella le pidieron a Carmen que cerrara la conferencia con una reflexión ayudando a mujeres a escapar de hogares violentos. Se paró ante el público. Clero, ella no preguntaba si las personas eran perfectas. Profesionales del derecho creía que eran amadas, algo que rara vez había pero expresado no todos admiraban su labor. La parte más difícil de la encontraba la jueza Margarita Villanueva, respetada, fue la tentación de creer que había sido abandonada. Por su postura inflexible frente al crimen durante una década el peso de esa frase hacia las pandillas y la migración pero dominaba los silencio de la celda, descubría los finales de los años 80 y los primeros años de los 90 habían endurecido de que el sufrimiento no significa que Dios sea alejado. La mano dura era el lenguaje de la época. A veces significa que está Margarita Villanueva creía profundamente en el orden y la disciplina. Permaneció inmóvil y a sus ojos las intervenciones de la hermana Carmen ya no eran caridad. No porque fuera fuerte, eran interferencia, sino porque la amargura me habría encadenado más presentados contra la religiosa eran graves. Después, obstrucción de la joven abogado de manipulación de testigos, se acercó a conspiración ella. Para influir en procedimientos judiciales. A veces me siento abrumado por la injusticia. Dijo. El lenguaje legal llenó la sala como maquinaria fría.
Carmen, pero sonrió debajo de suavemente. todo ello había algo personal. La justicia no se sostiene La solo hermana con Carmen la había indignación, ayudado a pagar respondió. fianzas para hombres Se acusados de sostiene con la vínculos con integridad. pandillas o el crimen Mientras organizado. tanto, Villanueva Había había comenzado a cartas mentorear a solicitando jueces más apelaciones jóvenes. en casos que Villanueva ya Hablaba había resuelto. abiertamente, sin nombrar el Había caso, hablado públicamente sobre el en una peligro de reunión de la permitir que la parroquia de presión San Juan pública Diego moldeara cuestionando las si decisiones ciertos privadas. arrestos afectaban La injustamente a autoridad las debe comunidades arrodillarse migrantes. ante la conciencia, les decía. Las palabras eran mesuradas, La frase se pero en un extendió clima de silenciosamente tensión y entre sospecha, sus pares. fueron interpretadas como Para el desafío. final de la década, El caso juicio que alguna avanzó vez rápidamente. simbolizó controversia se había Los convertido medios lo en algo enmarcaron como un completamente choque distinto, dramático entre un la fe y la recordatorio ley. vivo de que el sufrimiento, Algunos comentaristas argumentaron fe, que el activismo puede religioso remodelar había cruzado instituciones un y límite. almas por igual. Otros defendieron Una a la noche de religiosa otoño, como mientras servidora la de luz los dorada pobres. bañaba las lomas del La Valle sala de del México, tribunal se Carmen y convirtió en un Villanueva escenario caminaron donde dos brevemente visiones por de la la justicia justicia chocaban. convento. Los ¿Cree que testigos todo tomaron sucede la por palabra. la razón? Preguntó Un Villanueva. antiguo beneficiario afirmó que Carmen la hermana reflexionó Carmen no había cuidadosamente. animado a mantenerse firme ante Creo el que tribunal. Dios puede extraer bien de Otro todo. sugirió Dijo, que había incluso aconsejado de a lo las que no familias quiso. desconfiar del sistema. Se quedaron en silencio El por un contexto momento. se distorsionó. En la distancia, La intención las fue campanas de interpretada una con iglesia dureza. repicaron. Las objeciones La de la sentencia de defensa prisión fueron vitalicia desestimadas alguna con vez eficiencia. había definido la historia. A lo largo de todo Ahora ello, la vida, la hermana en su Carmen sentido más permaneció verdadero, serena. La definía en Cuando cambio, finalmente la se lección le dio la final oportunidad todavía de se estaba dirigirse al desarrollando. tribunal. No acusó, porque cuando el sufrimiento No se se defendió convierte con en indignación. indignación, su impacto se extiende Simplemente mucho más dijo, allá del "He momento del intentado dolor". recordarles a las Se personas que la convierte en verdad y la testimonio. misericordia van juntas. El año era 2000. Si me he equivocado, Un nuevo ha milenio sido había únicamente comenzado al elegir y la con él, compasión. reflexiones sobre el Su pasado voz era llenaban tranquila, periódicos, casi suave, iglesias y y sin hogares embargo en toda la resonó en ciudad el de silencio México que siguió. Entre las Muchas deliberaciones historias no tardó recordadas mucho. de la década anterior había Cuando una la jueza que alguna vez Villanueva recurrió regresó a al la sala del estrado, tribunal la y tensión luego en la la suavizó. sala era visible. La hermana Carmen Las ya no cámaras era estaban joven. listas. Los meses Los en prisión reporteros habían se dejado inclinaron huellas hacia en su adelante, salud y la edad ahora La voz se de la movía jueza era suavemente firme y sobre su segura. rostro. Dada Pero la sus gravedad ojos de los llevaban delitos algo y el luminoso, patrón demostrado no de optimismo interferencia ingenuo, ilícita sino en fe asuntos curtida. judiciales, El el centro tribunal comunitario comunitario la Nuestra acusada Señora de la prisión Misericordia vitalicia se había convertido Las en un palabras ministerio cayeron estable como un respaldado trueno. por parroquias de toda Prisión la región. vitalicia para una religiosa. Familias que alguna vez se Se avergonzaban de escucharon hablar del jadeos en la sala. encarcelamiento ahora encontraban Una joven comunidad. periodista bajó su pluma Niños con que habían incredulidad. escondido su dolor ahora Un hombre al recibían fondo tutoría susurró, y orientación. "Esto no puede ser real". Los voluntarios llegaban Afuera, no por el los escándalo, manifestantes sino por comenzaron a convicción. congregarse mientras la noticia Carmen se frecuentemente difundía en les minutos recordaba, por la radio la y la misericordia televisión es más local. fuerte donde el juicio Pero ya la ha hermana hablado. Carmen no se derrumbó. La jueza Margarita Villanueva Cerró los también ojos había brevemente cambiado de y tocó maneras el que pequeño pocos hubieran crucifijo que podido colgaba de predecir su 10 santo años rosario. antes. Madrecita Continuaba sirviendo sirviendo con con dignidad, dignidad. si Pero esta su es mi reputación cruz, había ayúdame a evolucionado. cargarla con amor. Ahora era conocida Cuando no los solo agentes por se la acercaron disciplina, con las sino esposas, por el ella discernimiento. se volvió hacia el público. Los jueces más jóvenes No había buscaban amargura su en su consejo, expresión, ni ira Los hacia la estudiantes jueza, de derecho solo una solicitaban rendición conferencias silenciosa, sobre ética el tipo judicial. que no nace de la debilidad, En sino de la conversaciones fe. privadas, solía Las decir, campanas del "La ley convento es de Nuestra poderosa, Señora de pero la Guadalupe conciencia es repitieron mayor". aquella tarde, lentas A principios de la primavera de ese año, las estaciones de noticias la primada de México México organizó una misa excesiva. del jubileo centrada Las en la columnas de reconciliación opinión de y la Reforma sanación. y el Universal cuestionaron Clero, si el sesgo fieles personal laicos, había influido familias en de el proceso reclusos e incluso miembros de la Sin comunidad embargo, legal en se la parte reunieron trasera en la de un catedral vehículo de metropolitana traslado de la penitenciario, mientras el a la Palacio hermana de Carmen Justicia se se le dio a desvanecía encender tras los los vidrios vidrios polarizados polarizados y las luces destellantes. Vaciló, No por miedo, La hermana sino por Carmen humildad, comenzó a y rezar luego el aceptó. Santo Rosario. Mientras No caminaba por su lentamente libertad, hacia el sino frente por de la la catedral catedral, Villanueva, la congregación por los testigos, observaba en por la silencio. ciudad. No Y había aunque anuncios parecía que la dramáticos, justicia ni había mención de la pronunciado prisión, su última ni palabra relato de aquel la día de injusticia, 1990, solo oración. El cielo no estaba Margarita en silencio. Villanueva estaba sentada A en veces, uno de los cuando bancos una laterales. sentencia parece permanente, Cuando Carmen un llegó juicio al mayor ya candelabro, está susurró desenvolviéndose, suavemente, invisible, "Madrecita, paciente y gracias por misericordiosa". enseñarnos. Las puertas La llama del Centro prendió. de Reinserción Social Parpadeó Femenil de Santa suavemente, Marta Catitla firme, se a cerraron pesar con del una movimiento finalidad del metálica aire en la que vasta resonó catedral. mucho después de que el sonido Después de mismo la se misa, desvaneciera. Villanueva se acercó a Para ella la por mayoría última de vez las que en el entraban, tranquilo corredor ese ruido exterior marcaba el fin de la Hubo dignidad un y el tiempo, comienzo de la dijo la jueza supervivencia. suavemente, en que Para la creía que hermana su Carmen, sentencia nos marcaba el definiría a las comienzo dos. de una
una nueva misión. Carmen sonrió. El sistema penitenciario de los primeros años 90 era tenso y saturado de la manera que esperábamos. La era de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir. Usted me enseñó que la justicia sin los corredores de concreto olían a desinfectante y cansancio. Y usted me enseñó, respondió los guardias Carmen, se movían que con el eficiencia, arrepentimiento las reclusas, con desconfianza. No había aplausos,
No había multitud. Si sobrevivía allí, solo dos mujeres que habían caminado por la oscuridad Carmen y emergido transformadas. Las conversaciones se detuvieron. Cuando la salud de la hermana Carmen declinó aún más, otras la miraron fijamente. Visitaron su lecho. Unas pocas murmuraron comentarios groseros entre dientes. Cristina leyó las sagradas escrituras en voz alta. No era algo que hubiera visto antes. El oficial Ramírez estaba de pie silenciosamente susurró a la puerta, sus ojos llenos de gratitud. ¿Contrabandear Biblias? Margarita Villanueva. Pero la hermana Carmen no respondió a las burlas. No vestía toga judicial. Hizo lo que siempre había hecho. Simplemente como Margarita. Miró rostros. Todavía estoy aprendiendo, susurró. Su celda asignada Carmen, era pequeña aunque y frágil, logró una débil sonrisa atornillada a la pared. Yo también, un colchón delgado, un lavabo de metal. En su último mensaje público la luz grabado para los voluntarios de su centro comunitario Nuestra Señora de la Misericordia, cuando la hermana Carmen dijo algo que resonaría mucho el silencio de que su voz se apagara. No midan la fe por cuán ruidosamente interviene Dios. Mídenla por cuán profundamente son transformados los corazones. Los mayores milagros no siempre son los que liberan el cuerpo, sino las escaleras del Palacio de Justicia estaban repletas aquella mañana después, no solo de curiosos metropolitana de la Asunción ni de criminales endurecidos, sino por controversia, obreros de fábricas. La familia Villanueva y ancianas que apretaban entre sus dedos gastados rosarios, clero y familias algunas vez camionetas de Televisa y TV Azteca alineaban la calle. Durante el Ave María, los reporteros se ajustaban a las demás sin vacilar bajo el cielo por nosotros los pecadores. Algo en este caso había capturado la atención del público en 1990 en que nadie dentro del convento de Nuestra Señora de Guadalupe jamás hubiera se había convertido en el comienzo de una historia. En la sala del tribunal se encontraba sobre la conversión de instituciones, su hábito era sencillo, de corazón negro y blanco, sin cambios a lo largo de décadas. De Guadalupe no había tronado desde el cielo, que se había vuelto más ruidoso, se había más acelerado y más escéptico de la fe, a través de la oración tranquila, el perdón y la humildad. Durante casi 20 años había servido a los barrios más pobres de la ciudad, dos mujeres, alguna vez separadas por una sala del tribunal, detenidos, dejaron un testimonio más fuerte que cualquier veredicto. La justicia debe mantenerse ayudando a mujeres a escapar de hogares violentos. Siempre debe estar a su lado. Ella no preguntaba si las personas eran perfectas. La historia de la hermana Carmen no trata solo de una sentencia injusta. Trata de lo que sucede cuando la fe se niega a colapsar bajo la injusticia. En el estrado se encontraba la jueza Margarita Villanueva, por quienes nos lastiman, firme. Trata de confiar en que la Virgen de Guadalupe intercede no siempre con una década en que el miedo público hacia las pandillas y la migración dominaba los titulares. Una sentencia vitalicia. Los finales de los años 80 y los primeros años de los 90 no habían endurecido muchos corazones. Una prisión se convirtió en campo de misión. La mano dura era el lenguaje de la época. Una jueza se volvió humilde. Margarita Villanueva creía profundamente en el orden y la disciplina. Y una comunidad a sus ojos vio que las intervenciones de la hermana Carmen ya no eran caridad. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento cargos para reflexionar. Contra la religiosa eran ¿alguna vez has cargado una de la cruz que se sentía injusta? Manipulación de testigos, ¿alguna conspiración para influir en procedimientos judiciales? La fe, el lenguaje legal llenó la sala como pero promete que el sufrimiento ofrecido a Dios debajo de todo ello había algo personal. Si este testimonio la hermana Carmen había ayudado a pagar videos para hombres acusados, escribe una sola palabra: el crimen organizado. Que esa palabra sea tu oración o apelaciones en casos que Villanueva ya había resuelto que necesite aliento. Había hablado públicamente en una reunión de la parroquia de San Juan Diego cuestionando si ciertos arrestos afectaban injustamente a las comunidades incluso cuando cae el mazo judicial. Las palabras la gracia siempre tiene la última palabra. De tensión y sospecha, fueron interpretadas como desafío. El juicio avanzó rápidamente. Los medios lo enmarcaron como un choque dramático entre la fe y la ley. Algunos comentaristas argumentaron que el activismo religioso había cruzado un límite. Otros defendieron a la religiosa como servidora de los pobres. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde dos visiones de la justicia chocaban. Los testigos tomaron la palabra. Un antiguo beneficiario afirmó que la hermana Carmen lo había animado a mantenerse firme ante el tribunal. Otro sugirió que había aconsejado a las familias desconfiar del sistema. El contexto se distorsionó. La intención fue interpretada con dureza. Las objeciones de la defensa fueron desestimadas con eficiencia. A lo largo de todo ello, la hermana Carmen permaneció serena. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, no acusó. No se defendió con indignación. Simplemente dijo: he intentado recordarles a las personas que la verdad y la misericordia van juntas. Si me he equivocado, ha sido únicamente al elegir la compasión. Su voz era tranquila,
casi suave, y sin embargo resonó en el silencio que siguió. La deliberación no tardó mucho. Cuando la jueza Villanueva regresó al estrado, la tensión en la sala era visible. Las cámaras estaban listas. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. La voz de la jueza era firme y segura. Dada la gravedad de los delitos y el patrón demostrado de interferencia ilícita en asuntos judiciales, este tribunal condena a la acusada a prisión vitalicia. Las palabras cayeron como un trueno. Prisión vitalicia para una religiosa. Se escucharon jadeos en la sala. Una joven periodista bajó su pluma con incredulidad. Un hombre al fondo susurró, «Esto no puede ser real». Afuera, los manifestantes comenzaron a congregarse mientras la noticia se difundía en minutos por la radio y la televisión local. Pero la hermana Carmen no se derrumbó. Cerró los ojos brevemente y tocó el pequeño crucifijo que colgaba de su santo rosario. «Madrecita», rezó en silencio, «si esta es mi cruz, ayúdame a cargarla con amor». Cuando los agentes se acercaron con las esposas, ella se volvió hacia el público. No había amargura en su expresión, ni ira hacia la jueza, solo una rendición silenciosa, del tipo que no nace de la debilidad sino de la fe. Las campanas del convento de Nuestra Señora de Guadalupe repicaron aquella tarde, lentas y pesadas. Las estaciones de noticias debatieron si la sentencia era excesiva. Las columnas de opinión de Reforma y El Universal cuestionaron si el sesgo personal había influido en el proceso. Sin embargo, en la parte trasera de un vehículo de traslado penitenciario, mientras el Palacio de Justicia se desvanecía tras los vidrios polarizados y las luces destellantes, la hermana Carmen comenzó a rezar el Santo Rosario. No por su libertad, sino por la jueza Villanueva, por los testigos, por la ciudad. Y aunque parecía que la justicia había pronunciado su última palabra aquel día de 1990, el cielo no estaba en silencio. A veces, cuando una sentencia parece permanente, un juicio mayor ya está desenvolviéndose, invisible, paciente y misericordioso. Las puertas del Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Marta Catitla se cerraron con una finalidad metálica que resonó mucho después de que el sonido mismo se desvaneciera. Para la mayoría de las que entraban, ese ruido marcaba el fin de la dignidad y el comienzo de la supervivencia. Para la hermana Carmen, marcaba el comienzo de una nueva misión. El sistema penitenciario de los primeros años 90 era tenso y saturado. La era de la mano dura había llenado las celdas más rápido de lo que la esperanza podía seguir el ritmo. Los corredores de concreto olían a desinfectante y cansancio. Los guardias se movían con eficiencia, las reclusas, con desconfianza. La fe, si sobrevivía allí, sobrevivía en silencio. Cuando Carmen entró vistiendo su hábito, las conversaciones se detuvieron. Algunas reclusas se rieron, otras la miraron fijamente. Unas pocas murmuraron comentarios groseros entre dientes. Una monja con prisión vitalicia no era algo que hubieran visto antes. Un guardia le susurró a otro, ¿qué hizo? ¿Contrabandear Biblias? Pero la hermana Carmen no respondió a las burlas. Hizo lo que siempre había hecho. Miró rostros, no expedientes. Su celda asignada era pequeña y fría. Una cama estrecha atornillada a la pared, un colchón delgado, un lavabo de metal. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. Esa primera noche, cuando la pesada puerta se cerró detrás de ella, el silencio se sintió inmenso.